Hola, mi nombre es Medina Montes Juan Emanuel. Matrícula 24002364. Reto 5. Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Licenciatura en Derecho. Asesor Alfredo Hernández Pérez. Vamos a hacer un análisis sobre el siguiente caso y con base en él vamos a responder las preguntas que a continuación se van a presentar. Doy lectura al caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato en el laboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo para entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico y una caja de abatalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital que estaban defectuosos. Y con base en este caso, contestaremos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins Phillips es, en primer lugar, un contrato electrónico, pues como lo menciona Luciana Beatriz Scotti en su libro Contratos Electrónicos, un estudio desde el derecho internacional, un contrato electrónico es el acuerdo con fuerza legal concluido a través del intercambio de mensajes electrónicos concernientes a una o más transacciones comerciales en el cual las partes acuerdan los términos y condiciones del convenio, incluyendo sus derechos y obligaciones. En segundo lugar, también se le considera un contrato de compraventa internacional de mercancías, porque, como lo expone José Antonio Gil Mituf en su libro UF 1757, Información y gestión operativa de la compraventa internacional, este tipo de contrato se caracteriza porque una parte, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de bienes a otra parte, el comprador, quien a su vez se compromete a pagar un precio determinado por dichos bienes. En este caso, el laboratorio ubicado en Nueva Zelanda acordó suministrar al hospital situado en España diversos equipos y materiales médicos a cambio de una suma de dinero. Esta operación cumple con la definición de compraventa internacional, ya que las partes tienen su establecimiento en diferentes países y el objeto del contrato es la transferencia de propiedad de bienes muebles. Siguiente pregunta. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Sí, el contrato tiene carácter internacional. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, un contrato es internacional cuando las partes tienen sus establecimientos en estados diferentes. En este caso, el hospital está ubicado en España y el laboratorio en Nueva Zelanda, lo que satisface este criterio. Además, la convención se aplica a contratos de compraventa de mercaderías entre partes cuyos establecimientos están en estados contratantes, salvo que las partes excluyan y expresamente su aplicación. España y Nueva Zelanda son estados partes de la convención, por lo que esta convención es aplicable al contrato en cuestión. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? El contrato identificado es un contrato de e-commerce indirecto vía correo electrónico, ya que citando nuevamente a Luciana Beatriz Scotti, en este tipo de contratación el desarrollo y perfeccionamiento del contrato se llevan a cabo online, pero la ejecución tiene lugar a través de los medios tradicionales offline.
Ello generalmente está asociado con la imposibilidad material de ejecutar el contrato a través de medios electrónicos. En efecto, el contrato que responde al esquema cosa por precio no puede cumplirse completamente a través de medios electrónicos, porque para la entrega de los productos o bienes materiales es necesario recurrir a los medios físicos tradicionales para transportarlos. Asimismo, se considera electrónico de e-commerce indirecto porque las negociaciones y la formalización del acuerdo se realizaron mediante el intercambio de correos electrónicos, se firma en formato electrónico y se ejecuta con un envío. La ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico establece que los contratos no perderán validez ni fuerza obligatoria por el solo hecho de haberse celebrado por medios electrónicos. Este marco legal reconoce la equivalencia funcional entre los documentos electrónicos y los documentos en papel, otorgando validez jurídica a las transacciones electrónicas en el ámbito internacional. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, artículos 30 y 53, las obligaciones principales de las partes en un contrato de compraventa internacional son por parte de Collins Phillips, entregar las mercaderías en la cantidad, calidad y tipo especificados en el contrato, proporcionar los documentos relacionados con las mercaderías según lo estipulado en el contrato y transmitir la propiedad de las mercaderías libres de cualquier derecho o reclamación de un tercero. Y por parte del Hospital Caminemos Juntos, es pagar el precio de las mercaderías en el momento y lugar fijados en el contrato o, en su defecto, según lo dispuesto por la misma convención. Tomar las medidas necesarias para permitir que el vendedor realice la entrega de las mercaderías. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? En ausencia de una elección expresa de la ley aplicable por las partes, se recurre a las normas de derecho internacional privado y de los instrumentos internacionales pertinentes, dado que tanto España como Nueva Zelanda son estados parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esta convención se aplica automáticamente al contrato, proporcionando un marco uniforme para la interpretación y ejecución de los términos contractuales. La convención busca armonizar las normas que rigen la compraventa internacional de mercaderías, facilitando el comercio y reduciendo incertidumbres legales. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Ante la entrega de mercadería que no cumplen con las especificaciones del contrato, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías ofrece al comprador varias opciones. Exigir el cumplimiento específico, es decir, solicitar al vendedor que entregue las mercaderías conforme a lo pactado, siempre que esto sea razonable y no implique una carga desproporcionada para el vendedor. Declarar la resolución del contrato. Si el cumplimiento constituye una contravención esencial, el comprador puede dar por terminado el contrato. Una contravención es esencial si causa un prejuicio tal al comprador que lo prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar según el contrato. Solicitar una reducción del precio. Si las mercaderías entregadas no son conformes al contrato, el comprador puede reducir el precio en proporción a la disminución del valor de las mercaderías recibidas en comparación con el valor que habría tenido de ser conformes, o reclamar daños y prejuicios, es decir, el comprador puede exigir una indemnización por las pérdidas sufridas como consecuencia del incumplimiento del vendedor, incluyendo el lucro cesante siempre que dichas pérdidas fueran previsibles en el momento de la celebración del contrato. Estas opciones las están contempladas en los artículos 46 a 50 y 74 de dicha convención, que regulan los derechos y remedios del comprador en caso de incumplimiento por parte del vendedor. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? La cancelación o resolución del contrato es una medida extrema que procede principalmente cuando el
Incumplimiento del vendedor constituye una contravención esencial del contrato. En este caso, se recibieron algunos productos incorrectos y otros en cantidad inferior a la pactada, además de defectos en el embalaje de ciertas camas del hospital. Por lo tanto, si así se considera, se podría cancelar el contrato. ¿Qué cláusulas se pueden aplicar para prevenir futuros conflictos? Para evitar disputas y asegurar el cumplimiento del contrato entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins Phillips, se recomienda la inclusión de las siguientes cláusulas contractuales fundamentadas en la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y en los principios del comercio electrónico establecidos por la CNUDMI. Número uno. Se debe detallar con precisión la descripción de los bienes adquiridos, incluyendo cantidades, modelos, materiales y estándares de calidad esperados. Esto evitará controversias sobre entregas incompletas o productos no conformes, como no lo dirá la Convención en el artículo 35 y 36. También especificar el tiempo y lugar de entrega de los bienes, así como los medios de transporte y embalaje adecuados. También debe incluir penalizaciones en caso de retrasos injustificados en el artículo 33 de dicha convención. Asimismo, permitir que el comprador inspeccione los bienes al recibirlos y establecer un plazo para presentar reclamaciones por defectos o incumplimientos. Determinar las condiciones en las que el comprador puede rechazar la mercancía o exigir su sustitución. Esto en los artículos 38 y 39 de la Convención. También definir si en caso de disputa las partes acudirán a un arbitraje internacional, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Arbitraje o a tribunales nacionales. Determinar la jurisdicción aplicable y la ley que regirá el contrato. Esto con fundamento en los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los contratos comerciales internacionales y la Convención Internacional de Mercadería que permiten la autonomía de la voluntad de las partes en la elección de la ley aplicable. Y por último, regular los casos en los que una de las partes no pueden cumplir debido a eventos imprevistos como pandemias, desastres naturales o conflictos internacionales. Definir si estos eventos exoneran temporal o definitivamente el cumplimiento del contrato. Esto previsto en la Convención, artículo número 79. La inclusión de estas cláusulas fortalecerá la seguridad jurídica del contrato y reducirá el riesgo de conflicto, permitiendo que ambas partes tengan claridad sobre sus derechos y obligaciones en la relación comercial. Aquí las referencias de donde se obtuvo la información. Muchas gracias.